El 20 de abril, fecha de canciones de Serrat y Celtas Cortos, perdimos una batalla. Se reabrió esa cicatriz que comparto con muchas compañeras de un dolor hondo, antiguo, formado por los cientos de mujeres que han sufrido violencias sexuales y que me lo han transmitido en lugares de ocio. En institutos y colegios, en mi propia casa, en el juzgado de guardia con la delegación de gobierno contra la violencia de género. Una violencia desproporcionada, impune. Vale, el siguiente son datos oficiales, porque va a hablar de la macroencuesta. Y buenas, Grey. Hola, Ley. Hola, Fufu, que no te he dicho nada. Y la macroencuesta tiene su telita, ¿vale? Entonces paso de leer los datos, como dice ella, los datos de violencia sexual, la macroencuesta que sabemos que está cocinada por ellos, ¿vale? Fue cocinada y se aferran a ella como un clavo ardiendo. Según el Ministerio de Interior, en el año 2021 las denuncias por delitos contra la libertad sexual ascendieron 17.016. Bien. Y de ellas Interior considera casos esclarecidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 13.000. Un gran porcentaje de delitos sexuales que se consideran resueltos a nivel policial. Violaciones 2.143. Según el Consejo General del Poder Judicial, en el año 2021, en porcentaje similar a los demás años, hubo 30.960 condenas por estos delitos contra la libertad sexual. Buenas, San Capo. Por violación, 46 condenas. Incluye las tentativas de violación, que solo fueron 3. 3 condenas por tentativa de violación en todo un año. Vale. Este iceberg, con el 90% de su superficie sumergida en un mar de impunidad, demuestra una evidencia. La verdad es que sí, bastante tiempo, capo. Cuando la única respuesta del Estado a la violencia sexual ha sido la judicial, con estos resultados las mujeres no han podido confiar en él. Y yo ya tengo problemas. Porque, ¿qué me quieres decir? ¿Qué respuesta quieres dar por parte del Estado a una violencia social? Yo creo que a día de hoy cualquier tipo de violencia que se cometa de forma sexual contra una mujer es repudiado socialmente. Claro, está más que condenado. Así que, ¿qué tipo de respuesta quieres dar? Pero bueno, sigo leyendo. El sistema penal español nunca ha sido funcional a las víctimas de violencia sexual, mayoritariamente mujeres e infancia. Estos datos son con el viejo sistema, el sistema de siempre, el modelo del no. El sistema penal que solo consideraba violación y agresión sexual cuando el acto sexual era con violencia o intimidación, y no cuando se vulneraba el consentimiento. ¿Sí? What the fuck? No, que le estoy contestando yo a un capo, que ha dicho mucho tiempo, digo, sí, ha pasado mucho tiempo. Pero ¿cuándo temps es catalán? ¿Qué dices? ¿Eso es francés? ¿Cuándo temps? ¿Es catalán? A mí me ha sonado de Villafranca y de Geltrú, pero bueno, cada uno lo suyo. Hostia, vale, me había olvidado que esta gente mezclaban cosas. ¿Cuándo tomáis cuánto tiempo? Sí, si puc ser sincer, la veritat és que fa molt de temps que no parle català o valencià i estic mal acostumat, però jo diria que quan de temps és català. No és Villanova, dice Rejana. Vale. Sistema penal solo consideraba violación y agresión sexual cuando había violencia o intimidación. Vale. Y no cuando se vulneraba el consentimiento. Entiendo una cosa. Pregunta para Godoyo y para Frufrus y para el resto. Una agresión. ¿Qué debe darse para que se efectúe una agresión? No de tipo sexual, una agresión en general. ¿Qué debe de existir? Un móvil. Aparte. Vale. ¿Cuál es algo en común que tienen todas las agresiones? ¿Que son ejercidas con qué? Bueno, aparte, sí, como parte de distancia, violencia. Violencia. Hombre, sí.
con violencia. Entonces, Sí, pero- agresión sexual requiere violencia. Claro. Ahora, otra Coño, cosa... es más simple que eso, ¿verdad? A ver. Yo me he dado un móvil. Ya lo sé. Hay otra cosa. A ver, esto yo puedo entenderlo. En el momento de que existe una penetración como tal, que no sea consentida, que se considere un acto violento. ¿Vale? Pero es necesario que exista violencia. Ya hay violencia. Mira, te está contestando que no habla francés. Tiene parle francés. Ay, vale, vale. Y eso que está al ladito, ¿eh? Eso es, eso sí. Bien. Como dice Adela Asúa, esta exigencia de violencia o intimidación se convierte en la exigencia de oposición expresa de la víctima al acontecimiento del autor. La prueba de la resistencia de la mujer aboca al escrutinio de huellas corporales que superen la vis grata puellis, que la jurisprudencia desechaba como prueba de violencia. Esto no lo entiendo. La prueba de resistencia de la... aboca al escrutinio de huellas desechaba como prueba de violencia. No lo entiendo, Hanna. Es que no lo entiendo. ¿Qué quiere decir con esto? Se convierte en la exigencia de la oposición, de oposición expresa de la víctima al acometimiento del autor. Márcame el texto, por favor, sí. Sería esto, la prueba de la resistencia de las mujeres es este. Te lo pongo un poco más grande. Porque yo no entiendo que dice la jurisprudencia desechaba como prueba de violencia. Es decir, si hay resistencia y quedan lesiones, esas huellas corporales, ¿cómo la jurisprudencia puede desecharlo como prueba de violencia? Que si no tenía señas, ya lo sé, entiendo eso, pero aboca el escrutinio de huellas corporales que superan la violencia. Lo que no entiendo es la palabra desechar. Aquí. ¿Por qué la jurisprudencia desecha como una prueba de violencia? Si hay marcas, ¿por qué desde cuándo? Vis grata puelis. Yo la única cosa que se me ocurre es que haya lesiones que sean compatibles con agresiones y lesiones que no. Sí. Supongo, no sé, es que ya estoy perdido ahora mismo. No, sí, yo también estoy bastante perdido. Es que no. No, Prueba de Asesor dice que tampoco te acabas de entenderlo. Pues nada, continúa hacia adelante. Yo te digo que el verbo aquí desechar es lo que me dice. Sé a lo que se refiere. Si no hay marcas no hay violencia, sí, pero no entiendo por qué desecha unas huellas corporales. Pero bueno. El calvario probatorio produce una doble victimización en las mujeres que no se hubiera resistido lo suficiente. Vale, luego comento. Y la violación realizada bajo intimidación abocada en absolución si la mujer se doblegaba antes de verificar en sus propias carnes que el agresor estaba dispuesto a utilizar la amenaza de herirla gravemente. Espera. Bajo la intimidación abocaba en la absolución. No. Esto no es cierto. Bajo intimidación se contemplaba y no era una absolución. Macho. Que no, creo que he intentado decirlo con tecnicismo que incluso ella se entiende lo que pone. O sea, es que no. Me está costando decir, si ya lo de Vigrata Pueli con la jurisprudencia de Chava, que nadie se ha enterado de lo que es, pues. Dios. Mira, le pregunta a Hannah Albot qué significa vis grata puellis. Según mi base de datos, vis grata puellis es una expresión en latín que significa fuerza agradable para las chicas. Pero no te preocupes, no es necesario saber latín para ser agradable con las chicas. Simplemente sea amable, respetuoso y trata a las mujeres con el mismo nivel de consideración que a cualquier otra persona. Espero haber aclarado tu duda. ¿Tienes alguna otra pregunta? Pero qué grande es este bot. Tuvo un cachondo, soy tu tío. Pues la estás a... Yes. Qué grande, vale. Es que, a ver, yo no entiendo, es decir, si hay intimidación, si se podía probar la intimidación, no acababa en absolución. Está diciendo las verdades a medias. Está diciendo la parte de la verdad que le interesa.
Digo. Más o menos es lo que dice, es que estaba, es que estaba leyendo, digo, interpretando lo del Big Data Web, como se diga este en inglés, que si le gustaba, dice, la prueba de la existencia de la mujer aboca el escrutinio de huellas corporales que superen la parte que tanto le ha gustado que la jurisprudencia desechada como prevalencia. Entonces, que si le gusta, es que no es violencia. Ajá, ¿y qué pasa? Pero es que entramos en el consentimiento. Es decir, Claro. a ver, y ni siquiera está claro que el consentimiento era necesario y expreso. O sea, siempre ha sido algo necesario. Si dices que no, es un no tajante. Entonces, porque me veo por dónde van a ir los tiros. A lo que me refiero es, si tú dices que no, ese no es un tajante. Entonces tú estás revocando el consentimiento, ¿vale? Si, aun forzándote, es decir, te fuerzan, has dicho que no, han quebrantado tu consentimiento y tienes una relación. Imagínate que te pasa a ti como hombre. Y tú disfrutas de la relación, pero sigues sin haber dado el consentimiento. Joder, tienes la película de acoso. Sí. Es un ejemplo. Yo creo que sería, no es si no se defendió lo suficiente. Entiendo que quiere decir eso Grey, pero lo está diciendo de una forma en la que realmente está diciendo de que es que como te ha gustado. Pero es que no van por ahí los tiros. Para mí está diciendo una media verdad. No lo sé. Oye, que esta mujer tendrá más experiencia en juicios y lo mismo ha visto otras cosas. No lo voy a descartar. Pero para mí es una media verdad. No debería funcionar así el sistema judicial. ¿Vale? Bien, ahora es cuando viene lo bueno. Como no haya ido a una sesión de BDSM. No. Que no sé, tío. Aún así. Pero sigo. El modelo del no es no, en el fondo, implica el reconocimiento de una desigualdad. Si a todo derecho corresponde un deber y viceversa, al deber de las mujeres de decir no, inculcado desde pequeñas, el deber de parar los pies a todos los hombres corresponde a un derecho de los hombres, en el que también educa una sociedad machista. Un derecho que se inculca como innato, como una necesidad difícil de controlar, un derecho natural a acceder a nuestros cuerpos. Explico lo que está diciendo aquí porque esto es una puta burrada. Está diciendo que como es protestar de la mujer decir no, porque ella no concibe que un hombre pueda decir que no, significa que es una responsabilidad de la mujer el decir que no. Como es una responsabilidad, se le está poniendo un deber. Entonces, se considera una situación que no es... Sí, ya lo sé, que has quedado muy machista, pero es lo que está diciendo. Entonces, como es una responsabilidad que recae sobre la mujer y es un deber al mismo tiempo, es algo que es asimétrico porque el hombre es como una especie de animal, como dice, un derecho que es como una necesidad difícil de controlar, va a estar siempre dispuesto y predispuesto a tener esa relación y es el deber de la mujer el pararle los pies. Es que los hombres pueden decir que no. Lo de que los hombres no pueden decir que no, es que no pueden decir que no. Claro que pueden decirlo, güey. ¿Qué pasa? Supongo que tiene que decir eso para que su argumento se sostenga, si no. Entonces, esto tiene dos puntos. Primero, considera que todos los hombres, por el simple hecho de ser hombres y estar educados en una sociedad machista, tienen una necesidad difícil de controlar. Y todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no tienen esa necesidad natural, no tienen esa capacidad y no tienen ese instinto sexual. Y lo más curioso es que realmente si vives en sociedad y conoces un poco a las personas, te vas a encontrar que hay de todo. Es acojonante. Necesito decirlo para reforzar su argumento, no puedes. Pero sabe que es mentira lo que está diciendo. No lo sé. Es que, a ver,
Por el hecho de ser hombre, los hombres son bestias sexuales que no sé cuánto y no pueden Sí, decir lo nunca pone. que no. Lo pone. Pero Entonces, no sé más. porque su argumento es sesgado. O eso necesita decirlo para reforzar su argumento, no, porque sabe perfectamente que está mintiendo. Ujú. Vamos a ver. En plan, pues hija, ¿con cuántas personas te has juntado tú para que te digan que no? Lo más bonito de todo esto es... ¿Cómo te diría esto? ¿Tú crees que es tu deber el que digas que no cuando te estén reclamando la cartera? ¿Tú crees que es tu deber cuando... Decir que no, No? cuando te están reclamando la cartera, te están robando. Claro, porque me estás robando. Entonces, ¿es tu deber? ¿Es tu responsabilidad? Una cosa es responsabilidad y otra cosa es deber. ¿Es tu responsabilidad? Es decir, Hombre. si a ti te cogen y te dicen dame la cartera No te la doy. y tú no dices no y le das la cartera, Eso ¿es tu porque te... responsabilidad? Ah, sí, bueno, sí, porque tú se la has dado. ¿Vale? Pero si te está pidiendo la cartera con un cuchillo en la mano y tú se le das la cartera, ¿es tu responsabilidad? Se la has dado porque eso ya... Bueno, que no... Joder, ¿Me entiendes yo- por dónde voy? No, lo siento, es que me ha dejado A ver. descolocado. A ver, lo que está diciendo es... El problema de el no es no es que crea en las mujeres una obligación, un deber, una responsabilidad. Vale. Y por eso te estoy llevando al caso de un atraco. A ti te coge, te viene una persona X con un cuchillo en la mano y te dice, dale la cartera. Si tú le das la cartera, según lo que ella está argumentando, es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es haber dicho no. Claro, ¿Vale? entiendo. Entonces, Sí. como tu responsabilidad era decir que no, oponerte, como le has dado la cartera, entonces la responsabilidad del atraco es tuya. Es decir, no puedes denunciar el atraco. Es lo que está diciendo. Pues, Y es irreal. No es así. No funciona. Vale, ahora lo entiendo. Con eso en la cabeza me parece que es increíblemente dañina. ¿Dónde está? Es que esto es más profundo. Y siniestro, sobre todo siniestro. Pero os dais cuenta, y además me podéis intentar corregir si queréis, pero yo es lo que estoy entendiendo. ¿Que promueve la delincuencia? No, todo derecho corresponde a un deber. Es decir, para yo tener un derecho tengo que tener una obligación. Y viceversa. Sí. Entonces, a la obligación de las mujeres decir que no, es la obligación de pararle los pies a los hombres. Entonces, bajo su concepto, en un atraco, si tú, bajo amenaza, tú das tu cartera, entonces estás exento. Es lo que está diciendo. Cuando la maldita realidad es que tú has dado tu cartera, buenas Valaquia, bajo amenazas. Tú estabas diciendo que no. Si no, no hubieran sido necesarias las amenazas. Pues lo mismo ocurre aquí. ¿Me entendéis por dónde voy? A ver, es que es complejo. Es que Victoria Rosell es compleja. Joder, compleja, está diciendo algo irreal. Es decir, son hombres y como tal les quitamos el dinero, porque son hombres, porque son hombres, porque son hombres, porque son hombres. Persona con la mano en la cabeza. Se me ocurre una idea. Miedo me das. Miedo me das. Pero gracias. ¿No se reconoce la coacción? Lo que está diciendo es que no. Va de derechos y derechas. Es básicamente toda la reforma que ha habido sobre la ley de sí así. Y estamos viendo un artículo de Victoria Rosell. Y es bastante denso. Bastante complejo. Y esto no es algo que sea fácil de entender. Pero aquí oculta muchas cosas que son
no es que no voy a decir perjudiciales, son perversas. El concepto de definir que al ser una responsabilidad, porque un deber requiere responsabilidad de las mujeres, que las mujeres tengan que decir que no es una responsabilidad que recae sobre las mujeres, es algo que es completamente... Es que lo hemos visto con el ejemplo que he dado de un atraco. Y no funciona así. Eso no se conoce como decir... Es que es a lo que digo, no llega a esos matices. Es decir, suelta esto y se queda tan pancha. Yo vengo de dar 6 horas de clase. ¿A quién hay que matar ya? Buenas, Marinka. Hostias. A ver qué me has pasado, Frufrus, que me das miedo a veces con las cosas que pasan. No, un artículo. He mirado en la web el tema del delito de coacciones y por supuesto que está ahí, juega también el papel. Pero es que es eso. Pero entonces, a ti te están coaccionando, porque además esto se relaciona con lo que dice. Abócame la solución si había una intimidación. No. Y aquí está volviendo a coger y decir exactamente lo mismo. No. Que no sé. Y es abogada del Estado. ¿Qué me estás contando? Sigo para adelante con el artículo de todas formas. Frente a aquel, el modelo del sí, el del consentimiento afirmativo, supone un cambio del paradigma. El solo sí es sí no parte de esa desigualdad, sino de la libertad y la igualdad de las mujeres, del acuerdo mutuo para cualquier acto sexual. ¿Entendemos por qué intenta desacreditar el modelo del no es no para decir que es bueno el modelo del sí es sí? Pero es que está cayendo en una falacia. Y ahora, claro, va a decir que el sí es maravilloso. Vais a ver. Si solo hay una voluntad unilateral, habrá agresión sexual. Bueno, eso pasaba también con el no, pero vale. El consentimiento, tal como se definió en la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, bien se sabe el nombre de la ley, la escribió ella, conocida como solo sí es sí, debe ser libre, afirmativo y claro. Esto significa que ha de expresar de manera clara la voluntad de la persona. Por lo que también implica que no vale interpretar la voluntad, ni creer ni imponer. Ese es nuestro nuevo sistema, desde el 7 de octubre de 2022. Ojo, no vale interpretar la voluntad, ni creer ni imponer. ¿Cuál es el problema del sí es sí? Que estamos hablando de relaciones íntimas. Claro. Buenas, Sailor. Al estar hablando de relaciones íntimas en entornos de la pareja, muchas veces no se expresa el sí de forma libre, afirmativa y clara. Se insinúa. Se gesticula. Etcétera. Entonces, si no vale interpretar la voluntad, pueden darse casos en los que realmente tú yaces con una mujer o una mujer yace con un hombre y como no se ha sido un consentimiento libre, afirmativo y claro, en ambos casos están cometiendo una agresión sexual. En ambos casos. Sí. Y ese es el problema del sí es sí, que es lo que no va a decir. Valaquia dice que falta Almudena. Sí, me ha comentado Almudena de que prácticamente está medio rocky porque ha tenido que tomar cierta medicación. Ha tenido un golpe, ha tenido que tomar cierta medicación y la ha dejado groggy. Entonces, ¿entendéis por dónde voy con lo del sí es sí, el no es no y todo esto, no? Sí. Vale. Sí, ahí sí, en ese aspecto sí lo puedo entender eso y todo. Vale, ahora sí creo recordar que este sí que estará de acuerdo con él. La ley integral es mucho más que una ley penal, porque ha de dar respuesta a todas las violencias sexuales, no solo a las denuncias, sino también el 90% silenciadas y ocultas. La ley integral regula la investigación, detección, formación, los derechos de las víctimas, en especial la asistencia integral especializada y accesible, derechos económicos, laborales y de vivienda. El derecho a la reparación, como nunca antes se ha previsto, incluida la reparación social y el daño del proyecto de vida. Y garantiza también su financiación, así como la creación de centros de atención 24 horas en todas las provincias de nuestro país. Derechos de las víctimas y deberes del Estado. Aquí yo tengo que decir que más o menos lo que recuerdo de la ley de sí es que estoy de acuerdo con esta parte.
El Ajá. único problema que tengo siempre ha sido con los cambios en el Código Penal. Entonces, que se quiera una persona... A ver, en parte, porque hay una parte que no estoy muy de acuerdo y es el hecho de que no me acuerdo si era esta o en otro sitio, en el que simplemente con la propia intención de querer denunciar, si que existe una demanda, ya se considere como víctima de agresión sexual y como tal pueda recibir ayuda por parte del Estado. No, primero que hay una sentencia. Yo lo siento. Porque si no se anima a poder denunciar, aunque sean falsos, porque encima, habitualmente como estos delitos, si no me equivoco, no repercuten económicamente en el denunciante, Ujú. existe una cierta impunidad. Aparte de que, si no... A ver, que es entendible, es decir, se quiere que se denuncien. Es como, por ejemplo, cualquier cosa del Código Penal se debería entender que es algo que es bastante grave, con lo cual la abogacía debería de ser a cargo del Estado, es decir, no debería ser sufragada por impuestos, pero sufragada por el propio demandante, y en caso de no resolución, que el demandante quede excluido de cualquier cargo. Yo eso lo puedo entender. Ujú. Eso lo puedo entender porque así se anima a denunciar. Si no, hostia, imagínate, te han robado el móvil y tú vas a denunciar y resulta de que si no condenan a ti te toca pagarle 1000 pavos al otro, te cagas en alguien, ¿vale? Sí, sí. Pues yo ahí no te voy a decir que no. Entonces, por el resto, este párrafo, pues más o menos sí que estoy bastante de acuerdo con ella, en ese sentido. Vale, seguimos. ¿Queréis comentar algo? No, está. Que no quiero hacer monólogo. No, pero ¿qué quieres que te diga? Si lo. Ya. Si, si Esto necesito. esto es un infierno, macho. Es una cosa tremenda lo de esta mujer, Ya, La pues espérate vuelta- que luego... Las Luego cabriolas viene peor. mentales que hace. Las cabriolas mentales que hace para proteger sus cosas. Necesita defender lo que ha creado. Sí. Lo que ha creado. Entonces va a tener que decir, aunque sea decir una mentira, va a tener que hacerla. Porque es lo que ha creado. Entonces, Bueno, ¿qué más te puedo decir? Sobre todo, si es que no hay Ahora- por dónde. ahora escuchemos. Pero al igual que sucedió con la ley integral de la ley orgánica del 1/2004, las medidas de protección integral contra la violencia de género, la ley Biogen, buena salvalonga, el gran debate, la resistencia y la reacción que han focalizado en su parte penal es a que nunca fue funcional a las víctimas y que, conscientes de ello, es la única solución que defienden los reaccionarios. ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Que está cayendo en lo del... No hay que caer en el punitivismo. ¡Ay, Dios mío! Que es para matarla. sí. Oh, Para ello Dios. han alimentado el relato de las revisiones de condena, con la entusiasta colaboración de medios de comunicación y del Consejo General del Poder Judicial. Como no iban a entrar los medios de comunicación, malvados medios de comunicación. Y el Consejo General del Poder Judicial, que seguramente acabe diciendo que forma parte del Partido Popular. Mejor lo que quieras. Que lleva más de 4 años... ¿Qué digo nada? Ay, que lleva más de 4 años con su mandato constitucional caducado con el fin de mantenerse en manos de la derecha más conservadora prestando este tipo de servicios impagables. ¿Para qué digo nada? En este caso la difusión Vamos de es un artículo lleno de clichés de Twitter. escrito por una abogada del Estado. Ah. En este caso la difusión de datos carentes del mínimo rigor estadístico y jurídico. Porque es mínimo rigor estadístico y jurídico. Los números de rebajas, si eran datos que estaban aportando los juzgados, si no me acuerdo mal. Un contador de autos de revisión que aún no son firmes. Cosas feministas, supongo. Ya. Un contador de autos de revisión que aún no son firmes, porque ella sigue diciendo que todas las revisiones de condena no son firmes. Ya están en la calle, pero no son firmes, ¿eh? Y han sido recurridas por la propia Fiscalía.
por no aplicar la jurisprudencia sobre el derecho transitorio o por no aplicar correctamente la nueva ley. Los tiene redondos. Lo siento, los tiene redondos. O cuadrados, o como dados de 12 caras, me da lo mismo. Como indica la circular 1/2023 de la Fiscalía General del Estado, se ha de comparar la totalidad de las normas aplicables del Código Penal, sin que quepa seleccionar de cada cuerpo legislativo los concretos preceptos que de forma aislada favorezcan al responsable del delito, rechazando los que le perjudiquen. Los concretos preceptos que de forma aislada... ¿Pero esta tía es tonta? Sí, se está contradiciendo. A ver, puede ser que no lo he entendido bien. Los concretos preceptos que de forma aislada favorezcan al responsable no han de ser seleccionados. Es la totalidad de las normas aplicables del Código Penal. ¿Vale? Entonces, me estás diciendo que en la totalidad de las normas del Código Penal sí. Si yo entiendo que... A ver, si el Código Penal lo podemos entender como una estructura de tipo árbol, por así decirlo, en el que existe cada uno de los puntos, entiendo de que no se deben de coger cada uno de forma aislada, sino todas en un conjunto. Y buscar aquellas que sean las más probables para el reo. Pues ya está. ¿No? Bien. Se ha hablado mucho de la retroactividad. A ver, que puedo equivocar en lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero la norma más sencilla es esa. Que cuando el artículo 2.2 del Código Penal establece la aplicación retroactiva de la ley más favorable para el reo, ha de ser una ley completa, no por trozos. Ajá. Si un tribunal aplica automáticamente la pena mínima y toma la decisión de revisarla para imponer de nuevo la mínima posible, en lugar de la pena adecuada a las circunstancias del caso, no debe obviar que no ha habido un cambio de penas, sino un cambio de sistema. La agresión sexual abarca ahora modalidades que no exigen violencia o intimidación y obliga a sumar las penas de las violencias físicas o psíquicas cometidas. No ha de ser contemplado lo que le favorece al reo según lo que has dicho Soito, pero es coherente con su doctrina. No ha de ser contemplado lo que favorece... No lo entiendo, Virgilio. Vaya, esa respuesta es inesperada. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo? O sea, le pone a la tontatis al bot o varios y dice, vaya, eso es una respuesta inesperada. ¿Tienes alguna pregunta o comentario en particular que quieras hacer? No lo he entendido. Mejor si le haces una pregunta, tontatis. Que ellas no pueden considerar inherentes a la violencia. Hay nuevas circunstancias agravantes la convivencia o haber sido una pareja o sumisión química. ¿Es un agravante la convivencia o haber sido pareja? No lo sé. ¿No debería ser al revés? No tiene por qué. Es como, por ejemplo, si fuese en un juicio sería la relación, un móvil. A ver, quizá, puedo entender que la violencia reiterada sea un agravante. Agravante entendemos que endurece la pena. Sí, claro. Entonces, la violencia reiterada en un entorno de pareja sea agravada. Claro. Ahora, yo entiendo que socialmente es mucho más alarmante cuando una agresión se perpetra desde un desconocido a una desconocida o desde una desconocida a un desconocido que no en un entorno familiar. Ahora, también entiendo que debería de haber más formas de protección a la víctima en un entorno familiar. Pero es que no es lo mismo la recompensa, es decir, las garantías que se le dan a la demandante con la pena que se le va a dar al demandante. @Soito_Unleashed, por favor, lee la respuesta. Vale. Pregunta tontadis, ¿qué significa ovarias? O vaya, preguntas difíciles desde el principio, pero no te preocupes, aquí estoy para ayudarte. Los ovarios son un par de órganos reproductivos femeninos que producen óvulos y hormonas sexuales. Así que ya sabes, ovarios al poder. ¿Algo más en lo que puede ayudarte? Que nos... Está basado.
Está basado el bot. Es un campeón. Sí. Vaya tele. Hay nuevos delitos como el acoso callejero o en el ámbito digital. Y la agresión sexual a menores sin contacto corporal con el autor. Con actos sobre su propio cuerpo con terceros. Y también nuevas penas de imposición obligatoria como inhabilitación para realizar actividades con menores de edad. Incluso no retribuidas con una duración de hasta 20 años de utilización. Sí, aquí está el problema. Lo que está hablando ahora. Realizar actividades con menores de edad incluso no retribuidas. Con una duración de hasta 20 años superior a la pena de prisión. Se trata de un bot claramente feminista, sí. Me acuerdo de un caso que el tío fue escarcelado porque se le redujo la condena. No, se le conmutó la condena, ya que supuestamente al haber podido dar el consentimiento porque mantuvo una relación con un menor, y ese haber medido una retribución, se consideró que no había habido. Brutal. Que yo soy el juez. A ver, yo es que me callo, o sea, porque yo al juez le hubiera dicho 4 cosas. Sinceramente. La tonta ahí eres un cabrón. Os dejo que leáis vosotros el este. Yo sigo con eso, que si no se me alarga mucho esto. Además de nuevas condiciones más duras para el acceso a la suspensión condicional de la pena y al tercer grado penitenciario. Todo esto mirado desde la respuesta al agresor, que es la del derecho penal, que por definición siempre llega cuando ya se ha producido el hecho y está destinado al castigo, no a la prevención y la recuperación. Entendemos que sí. El relato interesado de los violadores excarcelados ha ganado, pese a ser difícilmente sostenible examinando las cifras condenadas por violación. Como explicó Dolores Morondo, no tenemos datos fiables. Ni del porcentaje de rebajas, ni de su cuantía, ni a qué delitos corresponden. También ha habido otras falsedades ampliamente difundidas, como el que se trató de una ley precipitada cuando estuvo 2 años y medio en tramitación, con gran participación ciudadana y con todos los informes requeridos por las leyes. O quizá la más repetida, que algunos de esos informes advirtieron de estas rebajas. Y ahora viene lo bueno. Ni uno solo, ni el Consejo de Estado, ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo General Poder Judicial, ninguno gobierno automático, es falso. El texto de la ley ha ido variando. El primer anteproyecto sí rebajaba algunas penas máximas, que en España alcanzan la pena de homicidio, además de algunas mínimas, no para violaciones, sino para actos menos graves, como tocamientos inconsistidos, abusos sexuales. Y este texto se cambió tras el informe del Consejo General Poder Judicial, que nunca advirtió de posibles rebajas de penas mínimas y se mantenían las jerarquías de penas. Como también mantiene la mayoría de tribunales la jurisprudencia del Supremo y la Fiscalía General del Estado, sino que si se reducían alguna de las penas máximas podría dar lugar a revisiones. Y se atendió de inmediato. Vale. Explicando la película. Otra mentira tiene que ver con la supuesta imperancia, ignorancia, chapuza del gobierno o del legislador, apuntando a las mujeres del Ministerio de Igualdad, cuando del primer texto del anteproyecto de la ley integral se descajó toda la parte de tutela penal cuya reforma compete al Ministerio de Justicia, que en caso de desacuerdo impone su criterio, avalado por asesores que son juristas con gran calificación, procedentes, sí. A ver, esto es cierto lo que está diciendo. Es decir, aquí se le echa siempre la culpa a Irene Montero, a Vicky Rosell, pero es todo el gobierno. Porque esto cubría muchos ámbitos y muchos ministerios. Entonces, aquí sí, ella tiene razón. Yo entiendo que está indignada. A ver, es que ahora hablaré de esto. A ver, de cara a su público, nunca mejor dicho, tiene que vender una indignación. Pero es que la indignación es muy grande. O sea, es que ahora explico yo algo que realmente deja un poco mejor a Podemos. Un caso como el de Alcácer, comparado al de Jack Destripador, a finales del siglo anterior funciona como un freno a los avances feministas. No, espera. La alarma social alimentada tanto en el ámbito mediático como en el político tuvo tintes de terror sexual. Nerea Barjola explica cómo el tratamiento mediático de un caso como el de Alcácer, comparable al de Jack del Destripador a finales del siglo anterior, funciona como un freno a los avances feministas.
refuerza el rol de la protección masculina y el poder del control del patriarcado sobre las mujeres. Esto tiene que desarrollármelo. Esto, dejadme que esto quiero buscar. ¿Qué coño? Porque no tiene sentido. Es decir, en el momento de que ocurre... A ver. Potencia un rol de protección masculina. Pero no es justamente un freno a los avances feministas. Todo lo contrario. En fin. Puede parar en corregir estas decisiones judiciales solo los propios tribunales. Ahora, ojo, La verdad es que ninguna de la ley del Congreso ni decisión del Gobierno puede parar ni corregir estas decisiones judiciales. Solo los propios tribunales. Y esto es... señora, ubíquese. No, señora, no es aquí despectivo. Explico. Me estás diciendo que las sentencias no eran firmes. ¿Qué están? La Fiscalía está pidiendo revisarlas. Y ahora dices que no hay forma alguna de que ni el Congreso pueda parar esto, que es cierto. Entonces mismo te estás diciendo de que hay un problema con la propia ley y los tribunales. Y voy a leer atrasada porque realmente yo creo que sí podemos entrar aquí a esto. No voy a seguir leyendo. Mi teoría es que el PSOE sabían de la chapuza, pero calcularon mal pensando que el marrón se lo iba a comer solo Podemos y que en los medios iba a durar poco el escándalo. A ver. La verdad es que no dan una, están a punto de batacazo porque no se saben sostener. A ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es para mí lo más alarmante que sucede aquí? Voy a hablar un poco de dinámica de equipos y dinámica de grupos, por lo menos en entornos laborales. Si tú tienes un grupo de trabajo, si tú tienes un equipo, ¿vale? Habitualmente tendrías una persona que es la máxima responsable. En el ejemplo del gobierno sería justamente... Buenas, Alba, que se marchará. En el caso, por ejemplo, del gobierno sería el presidente, que es la persona responsable o el líder del equipo, y el resto que están haciendo sus tareas. Entonces, a ti te importa, luego como responsable, lo que más te importa es que cada una de las personas al cargo tengan sus propias responsabilidades, ejerzan sus propias funciones y sobre todo no se pisen entre ellos, ¿cierto? Es la forma de que el equipo funcione. Porque al fin y al cabo el gobierno no deja de ser un equipo de trabajo. Vale. ¿Qué es lo que ocurre cuando dentro de un equipo de trabajo empiezan a salir bandos? Que todo depende del líder. Todo depende del jefe del equipo. Si empiezan a haber bandos que cada uno tiran hacia un lado, él realmente sobre lo que se está trabajando acabará padeciendo esos tirones que tienen cada uno de los bandos. Había un desarrollo de un videojuego que sufrió de esto, no me acuerdo del nombre. Básicamente era un equipo de trabajo bastante grande, surgieron dos bandos dentro... El Spore, me acordé del nombre. ¿En serio el Spore? Sí, surgieron dos bandos dentro del propio desarrollo del juego. Unos que ¿En serio? Más... ¿Pero qué? Sí. Te explico, es que es buenísima la historia. A ver, es Maxis, política de Maxis, etcétera, etcétera. La historia dentro del equipo de desarrollo no solamente son programadores. Justamente para este juego habían cierto personal con calificaciones científicas, pues artistas, mucha gente con distintas cualificaciones a la hora de desarrollar el juego. Cada uno tiraba hacia un lado, sobre todo los científicos querían ir a las partes que eran más interesantes, con visión a lo que es la evolución, a teorías que pudieran montar, porque se iban a montar teorías sobre el propio juego. Teorías sobre la evolución, de cómo iban a interaccionar los personajes entre sí, etcétera, etcétera. Mientras que otra parte más creativa iba más enfocada hacia el usuario. Ajá. Hacia lo que iba a ser divertido, porque al fin y al cabo es un producto. Entonces, como no tenían un líder, habían tirones entre esos dos equipos. Y al final, el producto, aunque salió bueno, tuvo muchos problemas durante su desarrollo. Y a raíz de esos tirones, unos tiraban hacia un lado, otros tiraban hacia el otro, y todo era, pues, bandazos de la propia directiva del equipo. Entonces,
Lo mismo pasa con los gobiernos. Tenemos ahora mismo un gobierno que en vez de trabajar todos a una, tenemos una parte del gobierno que está haciendo oposición al propio gobierno. Está creando tirones. Y el proyecto en común es justamente la gobernabilidad del Reino de España. Al final es un desastre anunciado. O sea, es decir, o se ponen de acuerdo. Por eso como gobierno no se sostiene. Sí, es que van por ahí los tiros, Valaquia. Es acojonante. Es decir, aquí lo más importante y lo más jodido de todo es que parte de lo que dice aquí Victoria Rosell, las responsabilidades son de todo el conjunto del gobierno, no solo del partido político de Podemos. Son de todo el conjunto del gobierno. Y el que debería, y el máximo responsable es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es al que nunca le salpica nada. Y esto tendría que haberle salpicado de lleno, porque esto también lo decidieron en el PSOE. Ya. No. Esto es un poco como la escena esa de Casablanca. ¿Habéis visto la película de Casablanca? Cuando que está durante toda la película el francés, el Renault ese, apostando y haciendo toda clase de tropelías económicas por ahí por el bar de Humphrey Bogart, y en un momento dado coge el tío para cerrar el local y dice: uy, qué escándalo, aquí se apuesta. Pues la misma cosa, es Pedro Sánchez diciendo: qué escándalo, qué ley más chapucera. La ley que votaron ellos, por cierto. Claro. Señores, aquí se juega así. Por Sí, cierto, qué este escándalo aquí se párrafo juega. que lo he puesto aleatorio está interesante. La reforma solo fue aplaudida por las derechas, ni siquiera por el grupo socialista proponente, que mostraron una evidente incomodidad al aprobar este retroceso en derechos. Que no es una cuestión técnica, sino política, como demuestra el Partido Popular apelando verbalmente y por escrito el sistema anterior. Incluso la ultraderecha de Vox en sus enmiendas reclamaba derogar el sistema del consentimiento sexual y volver al modelo negativo del sistema anterior. En mi opinión, es un error aprobar un tercer texto penal en 6 meses, que contradice la circular de la propia Fiscalía General, avalada por una Ley que pasó por el Ministerio de Justicia, cuyo ministro es del PSOE. Sí. Por la Junta de Fiscales de la Sala y las decisiones judiciales que no han revisado las penas a la mínima posible. Esto era un desastre. A ver, claro que la oposición te va a hacer patinar el cuello. Pero tenéis este. No, yo no quiero ser presidente, no sé por el culo. Yo ya fui... Me toca ser de vez en cuando team leader, software development leader, y... Me cago, no quiero ser responsabilidad. Si el artículo fuera de Montero, hablaría del convenio de Estambul. ¿Cierto? A ver, pone aquí algo de Estambul. Sí, mira. Hostia, el Grevio. Grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que analizando el cumplimiento de los estados del convenio de Estambul, insistió a las autoridades españolas a que prosiguieran las modificaciones del Código Penal a fin de que el delito de violación... ¡Ah, no! A ver, pero es que esto lo he dicho yo. Yo he descargado el convenio de Estambul entero y te puedo asegurar que no hay ninguna referencia. Pone nada de eso, no. El problema que no pone nada. El problema es estos. Que me ¿Y acuerdo qué es que estuvimos mirando. ¿Qué es grevio? Es que lo estuvimos mirando y el problema del grevio. Lo estuvimos mirando, lo puse en directo, ¿no? Creo recordar que lo puse en directo. El problema del grevio, si no recuerdo mal, eran ellos mismos, exacto. Sí, lo estoy viendo ahora. Es un grupo de expertos a sueldo de igualdad. Madre mía. Qué desastre. Es que me lo ha dictado el grevio y el grevio son ellos mismos. No, lo que estuve mirando era del convenio de Estambul, otra de las cosas que estaban muy interesantes, porque iba a otro trámite que al fin y al cabo luego entablaba negociaciones con España, en el que las asociaciones feministas españolas les mandaban directamente escritos alarmantes y lo que hacían era leer los escritos y decirle a España: pero ¿qué coño está pasando en España?
Y se inventaban las cosas. Sí, yo me acuerdo que vimos uno que era un montón de casos de pidiendo... oye, lo que dieron a María Sevilla. Indultos a madres protectoras. Ajá. Es que hay una movida. Sí, eso lo vimos en directo. Madre mía. Sí. Bueno, Tremendo. Qué personajazo. siguiendo con esto, he pillado este hilo de Olga Rodríguez Francisco, escritora, periodista, investigadora, derechos humanos, Oriente Próximo. Vale, escribe para el diario, ¿vale? Y explica, la modificación de la ley solo es sí es sí por parte del PSOE con las derechas de la espalda, a un problema existente, da la espalda a un problema existente y a una demanda feminista. El día de hoy quizás pase desapercibido para algunos, pero quedará como una triste jornada para los derechos de las mujeres. El cambio de la ley solo es sí por parte del PSOE con las derechas es la escenificación de un desprecio a una movilización feminista que marcó un antes y un después en nuestro país. No hay que acostumbrarse a lo que hay, no hay que aceptarlo o normalizarlo siempre, porque lo que hay a veces no llega a los estándares básicos de derechos humanos. Se puede y se debe tener más cultura democrática y feminista. Bien. Lo he cogido porque me hace gracia esto. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el último artículo de los derechos humanos. Pues a lo que- Nada a de lo esta que- declaración podrá utilizarse para quemar... ¿cómo era? Confiera derecho alguno a un Estado o individuo a violar cualquiera de los artículos expresados en esta declaración. Es decir, por mucho de que no te quieras acostumbrar a lo que hay, por mucho que no quieras aceptarlo, tú mismo lo estás diciendo, son estándares básicos de los derechos humanos. Todo feminismo, pero meten aquí el Islam, en fin la hipocresía. Sí, del Islam tengo yo también otra, pero bueno, esa es otra. Buah. Vale. Con esto quiero decir, por ejemplo, está claro que existe una libertad de culto, pero una libertad de culto no significa que por tener una libertad de culto tú puedas esclavizar personas. Eso es el artículo 20 de los derechos humanos. ¿Vale? Entonces, me hace mucha gracia porque suelen ser estos temas, además que no están tratados en la propia Declaración de los Derechos Humanos, suelen ser justamente el mayor ataque a los derechos humanos que existen, amparados por los propios derechos humanos. Pero bueno. Yo Sí. sigo diciéndolo. Ya lo puse en Twitter el otro día. Ojalá alguien me explique por qué las condenas de abuso y agresión sexual se consideran un derecho de las mujeres. ¿Alguien puede aventurarse a explicar por qué? Es que no son derechos, son delitos. Sí. El derecho sería básicamente que tienes el derecho, que tienes los derechos de tu persona, inherentes a tu persona. Vale, El espera, otro sería la infracción de esos derechos sobre tu persona. repito la pregunta, Valaquia. El otro día puse el tweet. ¿Alguien puede explicarme? Es delito, exacto. Derechos de que es delito. ¿Alguien puede ir a explicarme de qué manera los delitos de abuso y agresión sexual se pueden considerar derechos de las mujeres? Porque lo primero es que hay bidireccional. Se considera que pueden ser bidireccionales. No es algo exclusivo de un único sexo. Pero nada. Son derechos de las mujeres. Tengo el mismo derecho de dar la patada. ¿Sí? ¿Y eso quién lo ha dicho? Irene Montero, Vicky Rosell, Ángela Rodríguez. Bueno, eso, vale, pues entonces fácil. Esta Eso mujer, que, Olga Rodríguez, lo dice. vale,
Vale, pues entonces quieren ocultar el hecho de que ellas serían perfectamente unas delincuentes. Y lo dice. No, o sea, el día de hoy quedará, quizá pase desapercibido para algunos, pero quedará como una triste jornada para los derechos de las mujeres. No, ¿De qué manera el modificar las penas de abuso y agresión sexual se considera reducir los derechos de las mujeres? Que no tiene sentido. luego no tiene sentido. Pero bueno. Bueno, ¿os apetece ya pasaros a lo que os va a radicalizar? A lo que nos va a radicalizar. Sí, a lo que directamente vais a verlo y vais a querer empezar a gritar. Venga. Y está relacionado con todo esto. Hemos venido a jugar. Aquí hemos venido a jugar. Porque no. Yo os avisé. Espérate, ¿dónde está el volumen a esto? Que está bajito. Oye, ¿cómo se sube el volumen? Macho. Porque no queremos que haya defensas como la de Dani Alves que dicen esto ha sido un acto sexual consentido, una penetración consentida porque no hay marcas de violencia. Y si no hay violencia, entonces hay consentimiento. Precisamente porque queremos que la pregunta sea para el agresor. ¿Se aseguró usted de que había consentimiento? Y no para la víctima. Lo que llevaba puesto, dónde estaba, qué hacía. Precisamente por eso estamos con la obligación de no perder la esperanza y de intentar que mañana podamos llegar a un acuerdo, que el Partido Socialista suelte la mano del Partido Popular y que hagamos una reforma feminista de la ley Solo sí es sí, que implique avanzar y mejorar y no retroceder en los derechos de las mujeres. Porque ¿Queréis verlo otra vez? Es que lo voy a ponerlo para ciertas partes. En primer lugar, básicamente no estaría reformándolo con el PP si vosotros previamente le hubierais sacado una ley que era una basura. Te has quedado con la paja. Vaya por Escucha. porque no queremos que haya defensas como la de Dani Alves que dicen esto ha sido un acto sexual consentido, una penetración consentida porque no hay marcas de violencia. No queremos una defensa como la que ha tenido Dani Alves, iba a decir Álvarez, que pueda decir que ha tenido marcas de que no ha tenido, no es una agresión porque no ha tenido marcas de violencia. Vale, en otras palabras, no sé cómo se llama esto. Lo que quiere básicamente es que el acusado no tenga absolutamente ninguna defensa posible. No, el acusado que sea hombre, ¿eh? Que el hombre, sea el hombre no puede defenderse de ninguna forma. A ver, que lo dicho, por desgracia en un juicio son donde lo que prima son las pruebas, si no otra cosa es su palabra, es la palabra de uno contra la del otro. Yo personalmente, es decir, son las pruebas lo que marcan la diferencia y está negándole la posibilidad de que la ausencia de prueba pueda servir precisamente como prueba. Ahora explico un poquito. Vale, que dice hostia prima. Marinka pregunta perdón. No estoy de acuerdo con lo de hombre. Ahora explica lo de hombre. Yo voy a explicar aquí una cosa. @soito_anleashed. Yo no sé lo que sucedió con Dani Alves, pero lo van a perseguir. Dice Virgilio, en otras palabras, que la palabra de la mujer sea suficiente para condenar. Sí, van por ahí los tiros. Voy a ir con lo de Dani Alves. Vale, Dani Alves es un futbolista que supuestamente se metió al baño con una tipa y ahí le hizo de todo. Entonces, como no hubo violencia, la defensa está pidiendo que no se le acuse como acto violento. Porque ha quedado manifiesto de que sí que hubo, pues, no hubo consentimiento como tal. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que está intentando hacer la defensa de Dani Alves? Bajo mi punto de vista, que realmente no lo sé, ¿vale? No estoy en el juicio, no puedo saberlo. Rebajar la condena. Que se demuestre de que no hubo violencia. Si no hay violencia, bueno, ya que me van a enjuiciar, me van a meter preso, pues en vez de ponerle 4 años, son 2. Que es lo que tiene que hacer la defensa. Porque además el caso de Dani Alves está muy jodido. ¿Vale? O sea, está más claro que el agua. A ver, creo que ha quedado lo suficientemente demostrado que es culpable. Entonces, en vez de 2 años, que sean 4. Entonces, la defensa lo que está diciendo es eso, no hubo violencia.
es la defensa. Va a intentar tener la mejor condena para su cliente, incluso que no sea condena. Es lo que va a intentar buscar la defensa. Claro, eso es el trabajo, es su trabajo. Irene Montero quiere que eso no sea admitible. Entonces, si no es admitible que tú como defensa puedas pedir una pena inferior porque no hay violencia, significa que todos deberían de tener la misma pena, haya o no haya violencia. Claro. Porque tu ley diferenciaba entre si había o no había violencia. ¿Eh? ¿Por qué la ley del sí es sí diferenciaba entre cuando había, por qué daba penas más altas cuando había violencia? Todos tendrían que tener la misma pena. Da igual que no haya violencia, ¿no? Claro. Pero la ley del solo sí es sí es diferenciar la violencia de la no violencia, ¿no? Entonces no vale para nada. Entonces No diferenciaba. Decía que todo era agresión sexual, pero seguía dando penas mayores cuando había violencia. Ajá. Entonces, ¿por qué la ley? ¿Por qué hacía eso la ley? Porque todo viene de ese problema. Entendemos, ¿vale? Todo viene de ese problema. De ahí radica el problema. Entonces, ya es el primer punto, pero es que luego tiene otro. Tiene otro, Irene. La pena debería ir directamente proporcional a la gravedad del caso. Así es. Bien. ¿Qué significa que realmente si no hay o no hay violencia deben de tener las mismas penas? Pues básicamente que vas a tener la misma pena si, por así decirlo, si eres una mujer y violas a un hombre, que si eres una mujer, violas a un hombre y aparte le pegas una paliza. Que no hay proporcionalidad entre el daño y la pena. Exacto. Tanto ella como Pam han insistido mucho en la necesidad de condenar sin que haya marcas en la piel. Sí, porque está mal redactada y mal estudiada y mal todo. Que se piensan que hacer una ley es como comer pipas y no es así. Vale, voy a seguir poniendo el vídeo porque llevamos 8 segundos y hay más cosas que decir. ¿Vale? Decir hola si estáis ahí, levantar la mano o tontadís, ponme un destacado. Pongo play. Pero ¿para qué le das ideas? Eso sí, ¿eh? Vale, Manica dice hola. Escuchemos ahora esto. Y si no hay violencia, entonces hay consentimiento. No. Es que esa es la historia, esa es la falsa diatriba que monta. Relación consentida porque no hay marcas de violencia. Y si no hay violencia, entonces hay consentimiento. Esa es la falsa diatriba. Les compañeros routers son violades por múltiples cables. Vale, funciona. Parece que sí, que ahora tira. Intentamos. Intentamos, venga. ¿Vale? Vamos para allá, vamos a intentarlo, va. Lo siento, no sé por qué ha pegado estos petardazos. He perdido el hilo, es lo malo. Más cámara, nada más cámara. A ver. Entonces hay consentimiento. Precisamente porque queremos que la pregunta sea... Y si no hay violencia, entonces hay consentimiento. Vale, esto es lo que estaba comentando. La falsa diatriba. Consideran que, como es necesario probar el consentimiento, consideran que si no existe consentimiento, como es necesario probar la violencia, si no existe violencia, significa automáticamente que no hay consentimiento. Lo cual es un error. Porque antes ya era comprobado así y a día de hoy también han hackeado el sitio, prácticamente. Ahora se escucha bien, se escucha estable, ¿no? Vosotros escuchar bien el Discord, vale. Y el último punto, que es lo que más me raya. Precisamente porque queremos que la pregunta sea para el agresor. ¿Se aseguró usted de que había consentimiento? Tienes que abrir compartir aquí en el Discord. Vale. Vale, que sí, que me cae entero. La pregunta, ahora al menos me salen anuncios, vale.
La pregunta queremos que vaya al agresor. Es que se le hace preguntas al agresor. Buenas. Creo que se hace preguntas, que espera, que le van a sacar un capuchino para que se lo beba. Dice que no le sale nada, como que no sale. ¿Cómo que no te sale? Ah, vale, pues esperamos 10 segundos. Decirme cuando... Vale. Claro, es que la historia es esa, es que se les hace preguntas a ambos. Vale, yo nunca pensé que me alegraría tanto de ver la cara de Irene. Esa es buena. Pobre. Vale, yo no sé cómo lo hago, pero nunca veo anuncios en Twitch. Bueno. La historia. En lo que estaba diciendo Irene, pocos juicios ha presenciado, ojo, que no he presenciado ninguno, y sé que se le hacen preguntas a ambas partes, porque son ambas partes las implicadas. Es que la idea es que la defensa haga preguntas a la denunciante y el fiscal haga preguntas al demandado, o al demandante y demandado, perdón. Evidentemente. Entonces, lo que no puedes es tener un juicio en el que no, es que a la demandante no se le pueden hacer preguntas. ¿Y ahí cómo compruebas el testimonio? Si lo dejamos todo, vale, si la demandante puede coger y aportar únicamente su palabra a la hora de estipular la denuncia sin que luego en la instrucción o en el juicio se le tenga que tomar declaración, se va a tener en cuenta única y exclusivamente la palabra del demandado, con lo cual, magia, nadie es culpable. Creo que así tampoco funcionan las cosas, ¿verdad? No. Y ojo, que son complicadas, ¿eh? De eso. No, a ver. Entiendo de que en este tipo de agresiones en las que suceden en la intimidad, solo hay dos personas, que al fin y al cabo es jodido. Es muy jodido atestiguar, conseguir evidencia, tenga prueba de cargo, prueba de peso, como se diga, cargo de peso, la declaración de la demandante. Ahora, no debe de caer en contradicciones. Para que no caiga en contradicciones hay que preguntar varias veces. Es decir, hay que asegurar que el discurso que te está dando es lo relatado, los sucesos. Es decir, que no caiga en contradicciones, que realmente se sostenga, que no cambie en el tiempo, etc. Entonces, si no tiene que caer en el tiempo, no tiene que haber contradicciones y solamente le puedes hacer las preguntas una vez. Jodido, ¿eh? Y no para la víctima, lo que llevaba puesto, dónde estaba, qué hacía. Precisamente por eso estamos con la obligación de no perder la esperanza. Madre. Yo no sé cómo son los juicios en España, pero yo ir a un juzgado en el que yo sea la parte demandante y me pregunten qué llevas puesto, me parece que le cae una... O sea, yo soy la parte demandante, que una mujer sea la parte demandante. Al juez se le cae el pelo. Entiendo que la defensa puede hacerlo, pero el juez... ¿O es que van a prohibir que la propia defensa pueda actuar? La defensa tiene que estar ahí, sentados, mirando al señor juez, y cada vez que hable la fiscalía, asientan con la cabeza. Claro. ¿No? Eso es lo que tiene que pasar. No. Dice Virgilio, en una entrevista la abogada Begoña Gerpe explicó que la víctima tenía que declarar en 2 ocasiones y con mucho tacto, no el calvario del que ellas hablaban. Esa misma entrevista fue con un tío blanco hetero y dijo que eran 2 veces si la denuncia la interponía un abogado. Si Eva ella interpone la denuncia son 3 veces, porque hay que dar testimonio a la policía para crear la demanda. Es decir, mínimo una tercera sí que hay que hacer a la hora de relatar sobre al abogado los hechos, ¿vale? Bien. Almudena. Más claro no lo puede dejar. A Irene Montero le molesta que un acusado pueda defenderse en los tribunales. Lo de la democracia no va con ella. Aquí lo de la democracia me da
No tiene nada que ver, lo siento. Los derechos feministas no se pactan con el PP. Ley sigue así, ta. Ojo, que este vídeo está subido por Podemos, ¿eh? A ver, Soito, de todas formas, el que dice lo de la democracia, pues es lógico. Si no somos todos iguales ante la ley, ¿qué democracia tenemos? Eso es que es verdad. Es así, no, a ver, lo único se puede tener sí, que igual es una contestación demasiado generalista ahí soltada así, pero también es cierto que si no podemos estar todos con la garantía de que vamos a tener una justicia imparcial, ¿qué clase de democracia vamos a tener? A ver, ¿qué clase de democracia bajo los conceptos y marcos que tenemos occidentales? Sí, porque claro. Aquí le voy a hacer una aclaración. Democracia es la poder de elección del pueblo. Y lo que significa que a la hora de elegir, todos prácticamente parten de tienen las mismas. Hay una igualdad, ¿vale? O sea, todos tienen las mismas condiciones. Pero no significa que en todos los estratos de la sociedad, o incluso en todo el ordenamiento jurídico, exista el mismo trato. Entonces, democracia no tiene nada que ver con igualdad. Únicamente democracia significa que el poder reside en el pueblo. Y eso se hace a través de votos, punto. A ver, pero el poder reside del pueblo, pero al mismo tiempo hay una constitución, ¿no? Pero acaso tenemos democracia imparcial. Sí, ahí está la historia. Sí, pero ahí está la constitución, sí. Pero claro, la misma constitución nos dice, quiero recordar que teníamos derecho a juicio justo. Sí. Entonces, sí, yo creo que sí que está totalmente relacionado una cosa con la otra. Dicho sea de paso, que sí, que a lo mejor ha sido un brochazo gordo al final del tuit. Vale, puedo estar de acuerdo con eso. Pero tampoco va muy desencaminado. Esto es un zasca. Porque, de hecho, creo que lo dice. Intentar que mañana podamos llegar a un acuerdo, que el Partido Socialista suelte la mano del Partido Popular y que hagamos una reforma feminista de la ley Solo sí es sí, que implique avanzar y mejorar y no retroceder en los derechos de las mujeres. Porque... No, vale, no lo dice, pero habitualmente se le llena la boca diciendo democracia para defender este tipo de cosas. ¿Vale? Sí, también es verdad. Entonces, yo entiendo el zasca por esa parte. Pero bueno. Y por aquí. Y vamos a leer Tocha. Patrocinado por Namsa. ¿Vale? ¿Os parece bien? Vale. Adelante. Además, eso, cojo tu hilo para una cosa, ya tú sabes. Democracia para ella es un término común, sí. Vale. Irene, la defensa puede poner a cualquier excusa para intentar que el acusado salga con la menor pena posible. Quienes deben aplicar la ley, la lógica y el buen juicio son los jueces y la acusación. ¿Vale? En segundo lugar, quien debe probar es quien acusa. Presumir que ha existido un delito por la simple presentación de una denuncia es contrario a los principios básicos de derecho. Y es cierto. ¿Vale? En tercer lugar, si no hay violencia es que hay consentimiento. Es una chorrada. La violencia probaría el no consentimiento. Con consentimiento no sería necesaria. Pero no es algo que vaya siempre de manera conjunta. Es condición suficiente, no condición sine qua non. No sé qué es el sine qua non, pero vale. En cuarto lugar, a quien preguntas no es al agresor sino al acusado. Esto, bueno, es una matización, se entiende, ¿vale? En quinto lugar, te recuerdo que en un juicio el acusado no está obligado a declarar bajo juramento. Esto es, puede mentir. Esto no lo sabía, condición necesaria en latín. Macarrónico, vale. No sé. Ah, es cierto, es verdad, sí que lo había escuchado. Que el acusado no está obligado a mentir, pero sí la acusación, si no me equivoco, ¿verdad? Sine qua non. Hola, soy Soito, el bot más divertido. ¿En qué puedo ayudarte? Pregunta a Tontadís, pregunta, ¿qué significa? Es que si no, no te entiende. En sexto lugar, preguntar a la víctima no es culpar a la víctima. Completamente de acuerdo. Es intentar descubrir si dice la verdad o no, o si tiene claros los hechos y su testimonio es fiable. Hablamos de delitos con penas de prisión, el castigo más grave, así que hay que ser garantista. Que no sé si lo has dicho, pero es muy importante decir aquí que además ocurre en un entorno en el que solamente existen dos personas, no hay testigos, no hay nadie adicional que pueda testiguar. Entonces es necesario
Esos son los tweets de nuestro asesor, ¿no? Qué orgulloso me siento entonces. A ver, dice... Pregunta tonta, ¿qué significa sine qua non? Gracias por tu pregunta. Sine qua non es una expresión en latín lo cual significa sin la cual no. Así que si algo es sine qua non, es esencial o indispensable para algo. Por ejemplo, el agua es la sine qua non de la vida, ya que sin ella no podemos sobrevivir. Espero que te haya ayudado. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar. Buena respuesta. En séptimo lugar, no me gusta ese juligalismo de juzgar lo que se dice o lo que se hace por quién o quién lo dicen o hacen. Si ahora Vox dice que la Tierra es redonda, eso no la convierte en plana. Lo que está bien, lo diga quien lo diga. Lo que está mal, igual. ¿Vale? En octavo lugar, estáis privando del significado de la palabra feminista al intentar asociarlo al concepto del bien. Manipular el significado de las palabras os puede salir muy mal. Ya les ha salido mal. Pero... Vale. Te lo compro. En noveno lugar, ¿por qué tanto hablar de los derechos de las mujeres? ¿Por qué tanto defender derechos para unos y no para todos? Esa era la ministra de Igualdad. Vale, yo sigo diciéndolo, ¿eh? Creo que la pregunta es completamente válida. ¿Qué tiene que ver esto con los derechos de las mujeres? ¿Qué tiene que ver cómo se tipifican y cómo se enjuician los delitos de índole sexual con los derechos de las mujeres? Porque la única forma que tú tienes de decir que esto sea así es decir que son exclusivos de la propia mujer, lo cual es falso. Y poco más, yo creo que ha quedado un directo largo. Un tema larguito. E intenso. Hostia. Ha quedado bien, está guay. Bueno, podría haber ido. Ha ido bastante bien, sí. Sí, ha ido bien. Acesora dijo que nos iba a enseñar. Me dijo que iba a intentar enseñarnos una sorpresa, un juguete nuevo. No sé qué será, si puede subirse o cómo lo va a mostrar. Pero mientras tanto, básicamente, quiero... 2 minutillos entre vosotros, 2 o 3 minutillos entre vosotros. ¿Realmente pensáis era necesaria la reforma de esta ley? ¿En las condiciones que se ha hecho? Vale, yo tengo una pregunta. ¿Nos estamos refiriendo a la ley original o a la reforma de la ley que hicieron? Sí, pero que digo, la primera, ¿cómo se llama esto? Que si era necesaria la primera reforma o la reforma de la primera reforma. Porque yo estoy perdido. A ver, la ley del sí es sí ha sido reformada, ¿no? Sí, 2 veces, por eso digo, 2 veces. La pregunta es, ¿te refieres a que si hacía falta modificar la ley? La ley originalmente, ¿no? La pregunta es, ¿era necesario hacerlo de estas formas? Es decir, vale, el daño ya está hecho. Está claro que cuanto antes se solvente, mejor. Más que nada para futuras agresiones. Ahora, ¿qué hubiera sido más viable? ¿Reformar la corte prisa porque sabemos que hay que ir de cara al electorado ya que se acercan unas elecciones? ¿O hubiera sido mejor derogarla para que por lo menos se pueda establecer nuevamente, aunque fuera en las próximas elecciones? Esa es la pregunta. La pregunta, la respuesta me temo que es básicamente que a ellos les venía bien. Les venía bien ¿cómo se llama esto? Reformar la ley. Y que sobre todo quedara claro que habían sido ellos. Sí. Claramente. Durante todo este tiempo, durante esta legislatura de Pedro Sánchez, Podemos han sido unos socios de gobierno con los cuales se podía contar, pero eran tremendamente incómodos. Y esto ha sido una maniobra muy sucia para quitarlos en medio. Sí, estoy de acuerdo. Realmente lo que es esto es un torpedo directamente a la línea de flotación de Podemos y les ha salido extremadamente bien.
Es así de Oye. claro. Es decir, Algo. Pues... ¿Qué quieres que te diga? A ver... Para reformar algo que ha salido peor, mejor no reformar nada. Mejor dicho, no haber creado una ley que en un principio iba a dar tan... La ley está hecha. Es decir, Sí. ya era algo que era irremediable. La pregunta es ¿qué hubiera sido mejor? ¿Derogarla? ¿A las previsiones de establecer algo mejor a fin de evitar daños mayores? ¿O directamente reformarla prácticamente como lo han hecho? Derogarla. Yo soy de la opinión de derogarla. y yo creo que yo también estoy de acuerdo. Porque, y más todavía porque no se dan cuenta del daño que han hecho. Yo creo que no, que era mejor hacer una reforma porque sí hay algunas cosas que se han añadido. Sí. Por ejemplo, algunos temas de cómo tratar a las víctimas, algunos supuestos, por ejemplo, lo de la sumisión química, que antes no estaban. Ujú. Entonces, eso es básicamente por lo que habría que reformarla en vez de derogarla por completo. A ver, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice con Namsa. Es decir, en el sentido, yo hubiera derogado... Yo lo que hubiera hecho es derogar la parte del Código Penal. Tras derogar la parte del Código Penal, agregar... Es decir, yo, a ver... Voy a sonar muy informático, pero lo que hubiera hecho es prácticamente hubiera quitado los cambios, hubiera metido el cambio, por ejemplo, ese de la sumisión química, que yo creo que sí que era algo necesario, y además era un cambio sencillito, y de ahí ya intentar sacar la siguiente iteración, la siguiente rama. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.